Soy el alumno López Saucedo Edgar Yoazán de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Este video es para la asignatura de Electricidad y Magnetismo impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno. En este video hablaremos sobre la práctica 7. Empezando con nuestro primer problema, nos dice que determine la resistencia equivalente de todo el circuito. Para empezar, vamos a agarrar por secciones, vamos a ir haciendo más chico el circuito. En este caso tenemos en serie una resistencia de 1 ohm, 3 ohms y 2 ohms. Vamos a hacer la suma. La resistencia en serie 1, vamos a decir que va a ser 1 más 3 ohms más 2 ohms. Esto da un equivalente de 6 ohms. Entonces ahora nuestro circuito va a cambiar. Nuestro circuito se vería de la siguiente manera. Aquí esta sería nuestra resistencia. Como ahora va a estar en paralelo con sus poses positivas y negativas con la misma, esta de 3 ohms, ahora vamos a hacer el cálculo de esta resistencia en paralelo para reducir el circuito nuevamente. La resistencia en paralelo. Cuando son de dos resistencias, se multiplican ambas resistencias sobre la suma de las resistencias. Al hacer esto en la calculadora nos da un total de 2 ohms. Entonces el circuito nuevamente se va a reducir. Y aquí nos va a quedar la resultante de 2 ohms. Como estas dos ya las tenemos, son 4 y 2. Aquí 4 ohms y 2 ohms. Simplemente vamos a hacer la suma de ambas. La suma de ambas, de la resistencia total, es en serie. Sabemos que en serie se suma. Entonces sería 4 más 2 más 2 es igual a 8. Este sería nuestro resultado, donde la resistencia equivalente de todo el circuito sería con una resistencia de 8 ohms. En nuestro segundo ejercicio nos dice, en un experimento para determinar la resistencia interna de una batería, su diferencia de potencial del circuito abierto es de 6 volts. La batería se conecta a un resistor de 4 ohms y la corriente es de 1.4 amperes. ¿Cuál es la resistencia interna de la batería? Aquí podemos dibujar nuestro circuito, donde nos dice que tenemos una corriente de 6 volts. Esto tiene una resistencia interna, que es la que vamos a buscar, y está conectado a otra resistencia. Esta resistencia es de 4 ohms. Y la corriente que circula es de 1.4 amperes. Lo que necesitamos determinar es la resistencia interna de la batería. Para este caso vamos a ocupar una fórmula que nos dice que la resistencia de la batería es igual al voltaje sobre la corriente menos el resistor. Tenemos todos los datos, simplemente tenemos que sustituir 6 volts sobre 1.4 amperes menos 4 ohms. Recordemos que al dividir voltaje entre amperes nos da ohms. Vamos a tener términos semejantes. Al sustituir todo esto en nuestra calculadora nos da un total de 0.285 ohms. Y este sería nuestro resultado de la batería. Continuando con nuestro tercer ejercicio, nos pide que ocupemos las leyes de Kirchhoff para determinar las corrientes de este circuito. Como podemos ver en este circuito, una corriente va a ser hacia este lado, la llamaremos corriente 1. Otra corriente sale de esta fuente de voltaje de 4 volts. Como va a ir hacia este lado, entonces la corriente 2 nada más pasaría por la resistencia de 6 ohms, sería hacia acá. Esta la llamaremos I2. Como las dos están llegando a este nodo, por lo tanto nuestra corriente 3 sería hacia este lado. Esta sería nuestra corriente 3. Muy bien, entonces ahora empezaremos nuestro análisis. Empezamos desde la fuente de 5 volts. Sería corriente 1, sería 4 por corriente 1 más 2 por corriente 1 más 4 volts más 6. Pero en este caso ya sería corriente 2 porque es la que pasa por la resistencia de 2. Luego al llegar a negativo sería menos 5 volts. Sería igual a 0.
Acomodando esta fórmula, nos quedarían términos semejantes. Aquí serían 6 corriente 1 más 6 corriente 2. Esto es igual, pasa de este lado positivo y pasa de este lado negativo, entonces serían más 5 menos 4, quedaría 1 volt. Y esta sería nuestra ecuación 1. Bien, ahora haremos nuestro análisis de este lado. En este lado, como la corriente nos está indicando el flujo, empezaríamos de este lado. Sería 1 por corriente 3 más 6 por corriente 2. En este caso aquí entramos en negativo a la fuente de 4 volts, entonces sería menos 4 volts. Venimos hacia este lado, sería más 3. Corriente 3. Y llegamos a la fuente de 3 volts más 3 volts. Igual a 0. Muy bien, acomodando términos semejantes. Aquí tenemos de 3 y de 2. Vamos a pensar primero con las de 2. Sería 6. Corriente 2 más 1 más 3 tenemos 4. 4 corriente 3. Y entonces este menos 4 pasa hacia este lado positivo y el más 3 pasaría negativo, entonces tendríamos más 4 menos 3, nos quedaría también 1 volt. Y esta sería nuestra ecuación 2. Muy bien, entonces ahora haciendo un poco el análisis en el circuito, vemos que al entrar a este nodo va a ser la corriente 1 más la corriente 2 va a ser igual a la corriente 3. Entonces aquí arriba podemos deducir que la corriente 3 es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Ocupando esto vamos a sustituir aquí para tener ambas ecuaciones en corriente 1 y corriente 2. Entonces tomando esta sería 6 corriente 2 más 4. Aquí vamos a sustituir que sería corriente 1 más corriente 2 es igual a 1 volt. Nos quedaría 6 corriente 2 más 4 corriente 1 más 4 por nuestra corriente 2 es igual a 1 volt. Vamos a agrupar los términos. Entonces ahora aquí nos quedaría 4 corriente 1 más, sería de este lado 10 corriente 2 es igual a 1 volt. Y esta sería nuestra ecuación 3. Muy bien, ahora tenemos nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 3. Como podemos ver, la tenemos en términos semejantes con corriente 1 y corriente 2. Ya sea que ocupemos diferentes formas, pueden ser por determinantes o por igualación de ecuaciones. Pues en este caso va a ser la de igualación. Simplemente tenemos que poner ambas ecuaciones juntas y hacer que una de nuestras corrientes se elimine. En este caso pondría de este lado, sería 6 corriente 1 más 6 corriente 2 es igual a 1 volt. Y vamos a poner nuestra ecuación 3, sería 4 corriente 1 más 10 corriente 2 igual a 1 volt. Bien, aquí tenemos nuestras dos ecuaciones. Lo que tenemos que hacer, ya sea con corriente 1 o corriente 2, multiplicarlas por el mismo para que estén igualadas y eliminar, pero con signo contrario al momento de hacer la suma. Aquí podría multiplicar esta por 6, por menos 6, y esta por 4, para que se eliminen estas dos al momento de sumarlas. Sería 6 por 4, entonces esto nos quedaría 24 corriente 1 más 24 corriente 2 es igual a 4 volts. En este nos quedaría menos 24 corriente 1 más, perdón, aquí sería negativo, menos 60 corriente 2 menos 6 volts. Muy bien, al hacer la suma vemos que aquí las corrientes 1 se eliminan, nos va a quedar nada más corriente 2. 60 menos 24 nos da, de este lado nos da 6, vamos 1, sería menos 36 corriente 2, y 4 menos 6 nos da menos 2 volts.
Muy bien, entonces aquí ya nada más tenemos que hacer un simple despeje. Nos quedaría que la corriente 2 es igual a menos 2 volts sobre menos 36 volts. Y esto nos va a dar un resultado de 0.024 amperes, que equivale a 24 miliamperes. Muy bien, porque recorrimos el 0, 3 puntos, son 24 miliamperes. Al tener la corriente 2, lo que podemos hacer es tomar ya sea nuestra ecuación 1 para sustituir corriente 2 y encontrar corriente 1. Entonces en este caso nos quedaría 6 corriente 1 más 6. Aquí ya vamos a sustituir la corriente 2, que es 24 por 10 a la menos 3 amperes, igual a 1 volt. ¿Okay? Entonces al hacer nuestra esta nos va a quedar 6 corriente 1 es igual a, ya al hacer la multiplicación esta en la calculadora menos el 1 volt, nos va a quedar 8 tercios de volt. Muy bien, de este lado por continuar. Aquí tendríamos que nuestra corriente 1 es igual a 8 tercios del voltaje sobre 6 ohms. Nuestra corriente 1 nos va a dar un resultado de 0.090 amperes, que esto equivale a 190 miliamperes. Muy bien, ya tenemos corriente 1, ya tenemos corriente 2. Como hicimos nuestro análisis de nodo, nos dice que la corriente 3 es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Entonces simplemente sumamos nuestras dos corrientes para encontrar la corriente 3. Sería 190 miliamperes más 24 miliamperes. Nuestra corriente 3 nos daría, en este caso ya lo dejamos en miliamperes, nos va a dar 214 miliamperes. Muy bien, y pues este sería nuestro problema número 3, el análisis de circuito. Continuando con nuestro último ejercicio, nos dice que los puentes de Wheatstone disponibles en el comercio son portátiles y tienen que integrar un galvanómetro. La razón R2 sobre R1 se puede establecer para cualquier potencia entera de 10 entre 0.001 y 1000 por medio de un interruptor doble. Si esta razón se ajusta a 100 y la resistencia conocida R3 se ajusta a 46.7 ohms, la corriente del galvanómetro cae a 0. ¿Cuál es su resistencia desconocida? Bueno, para los puentes de Wheatstone ya hay una fórmula que nos dice que la resistencia desconocida es igual a la resistencia 2 por la resistencia 3 sobre la resistencia 1. En este caso ya nos están dando la razón, nos dicen que la razón es R2 sobre R1. Para la primera es que es en 10, pero nos dice que la ajustan a 100. Por lo tanto, esta parte de aquí va a tener un valor de 100, lo que nos quedaría 100 por la resistencia 3. En este caso la resistencia 3 también nos la da, nos dice que es 46.7. Entonces tenemos que la resistencia desconocida es 100 por 46.7 ohms, lo que nos da un total de 4.670 ohms. Y este sería el resultado de la resistencia desconocida.